¿Qué habrías visto en Lutetia Parisiorum, el París moderno, poco después de la caída del Imperio Romano de Occidente? ¿Cómo estaría la ciudad? ¿Cómo estaban la infraestructura y edificios romanos? ¿Todo parecía ya muy medieval o todo seguía pareciendo bastante distintivamente romano? Bueno, amigos de la historia romana tardía, tratemos de descubrir cómo debió haber lucido Lutetia poco después del colapso del Imperio Romano de Occidente. El área en y alrededor de la actual París ha estado habitada durante mucho tiempo, anterior a la colonización romana por miles de años. Pero el nombre Paris proviene de la tribu gala de los Parisii, que habían establecido un asentamiento en el área de la ciudad actual. Pero la ubicación exacta de este asentamiento todavía es discutida por los arqueólogos. Durante la conquista de Galia por Julio César, las tribus galas fueron derrotadas y Galia fue anexada por la agresivamente expansiva Última República Romana. Lutetia Parisiorum se transformó en ciudad romana en el 52 a.C. Así comenzó la era romana de esta ciudad, que duraría más de 500 años. Para el siglo II de Cristo, Lutetia ya había crecido impresionantemente. Se estima que el número exacto de habitantes durante su apogeo fue de un máximo de 10.000 personas. Como tal, era más pequeña que otras ciudades de Francia como Arilate o Lugdunum, pero aún así lo suficientemente grande como para presumir de un número de edificios impresionantes. Se edificó un acueducto de 15 km para abastecer de agua a la ciudad. Luego, por supuesto, había una gran plaza central, el foro que marcaba el centro administrativo y cívico de cualquier ciudad romana en aquellos días. La plaza medía 178 por 89 metros y tenía un templo clásico grecorromano en su medio. Ninguna ciudad romana estaba completa sin un anfiteatro, y Lutetia Parisiorum, por supuesto, también tenía uno. Aquí se habrían presenciado juegos de gladiadores, como era tristemente habitual en todo el Imperio Romano en aquellos días. Aún se mantiene en pie hasta el día de hoy en París y puede ser visitado, porque solo fue excavado tan tarde como en 1870, y con un tamaño de 100 por 130 metros era impresionantemente grande, permitiendo que toda la población de Lutetia encontrara cómodamente un asiento. Pero la ciudad también tenía un teatro regular, para obras de teatro, construido en forma semicircular. Y por supuesto, ninguna ciudad romana estaría completa sin los baños habituales, y Lutetia ciertamente tenía baños impresionantes, que se completaron a principios del siglo III de Cristo. Hoy se conocen como los baños de Cluny, pero por supuesto ese nombre aún no existía en aquel entonces. Las ruinas de estas termas aún pueden verse hoy, ya que han sido incorporadas al Museo Nacional de la Edad Media, así que a principios del año 200 después de Cristo, Lutetia Parisiorum habría alcanzado su cenit, una ciudad de 10.000 habitantes con todos los grandes edificios públicos y comodidades de las ciudades romanas modernas en aquellos días. La ciudad fue cuidadosamente planificada con un trazado de calles rectangular, y la mayor parte de la ciudad se ubicaba en la orilla sur del río Sena. Si superponemos el trazado de las calles romanas sobre el París actual, podemos ver que muchas calles actuales aún siguen las antiguas romanas. La gran ciudad en la orilla sur estaba conectada a una isla, que hoy es la Île de la Cité, y otro puente conectaba la isla con una pequeña parte de la ciudad en la orilla norte del río. Por lo tanto, durante unos 300 años después de la conquista del asentamiento galo por los romanos bajo Julio César, la ciudad disfrutó de un largo periodo de paz, crecimiento y estabilidad, con la excepción de la plaga antonina que ciertamente también debió haber azotado en Lutetia en los años 160, pero en gran medida, la ciudad vería alrededor de 300 buenos años. Sin embargo, luego, alrededor del 260 después de Cristo, los problemas ya comenzarían para Lutetia. Durante la crisis del siglo III, el Imperio Romano se vio confrontado con una serie sin precedentes de calamidades que casi culminaron en la caída prematura del Imperio Romano. Invasiones bárbaras de tribus germánicas en todos los frentes, una división del imperio en 3 partes, una pandemia agresiva que mató a millones, enormes problemas económicos e innumerables guerras civiles. En el año 260 después de Cristo, los Alemania y francos rompieron las defensas fronterizas del Rin y se derramaron en Galia saqueando y arrasando muchas ciudades en su camino. Como consecuencia directa,
Postumus se separó del Imperio Romano y estableció el Imperio Galo, que duraría 14 años hasta que finalmente fue derrotado y reincorporado al Imperio Romano por Aureliano. Por supuesto, Lutetia estaba en el centro de estos eventos. La evidencia arqueológica muestra que cuando los francos y los Alemania irrumpieron en Francia, los habitantes de Lutetia evacuaron apresuradamente la gran ciudad del sur y se atrincheraron en el asentamiento de la Ile de la Cité, pero la ciudad no tenía fortificaciones de ningún tipo, porque había disfrutado de 300 años de paz y por lo tanto no estaba preparada para tal situación. Así, los lutecianos apresuradamente extrajeron piedras de las termae, el teatro y el anfiteatro, para construir una muralla de fortificación alrededor de la Ile de la Cité y convertir la isla en un asentamiento fortificado. Y esto dio sus frutos, porque los francos y los alemanianos saquearon esta ciudad interior fortificada, y Postumus derrotó decisivamente a los bárbaros en el verano de 260. Sin embargo, desde ese momento en adelante, la gran ciudad en la orilla sur nunca volvió a ser completamente repoblada, y así comenzó a decaer en partes en las siguientes décadas. Hay algunas indicaciones de que los baños de Cluny se salvaron de este destino, y posiblemente se utilizaron después como un palacio imperial. Se construyó una nueva basílica cívica y nuevos baños en la Ile de la Cité, que ahora era el nuevo centro de la ciudad. Sin embargo, los problemas para Lutetia no cesarían. De hecho, solo estaban comenzando. Si deseas respaldar este canal y consideras que Patreon o la membresía de YouTube no ofrecen suficientes beneficios, apoya a nuestro patrocinador, Skillshare. Skillshare es una comunidad única de aprendizaje en línea con miles de clases en línea en 150 países, que te permite aprender nuevas habilidades de una manera divertida. ¿Quieres crecimiento personal? ¿Deseas nuevas habilidades para tu negocio? Skillshare ofrece clases para todo, desde aprender a editar hasta el arte de la ilustración, programación y más. Probé el curso de dibujar texturas con pluma de Sam Gillette en Skillshare. En 12 videos cortos que duran solo unos minutos cada uno, Sam te muestra cómo puedes dibujar paisajes, edificios o cualquier cosa realmente realista. Me gustaría poder dibujar ilustraciones históricas para el canal yo mismo algún día, por lo que el curso de Sam es una excelente manera de aumentar mis habilidades de dibujo, para poder dibujar magorianos, conquistas épicas u otros eventos históricos del último período romano. Puedes hacer lo mismo o algo similar utilizando este enlace especial de Majorianus Skillshare aquí, que también puedes encontrar en la descripción. Luego, recibes oferta de 1 mes gratis para Skillshare. No dudes mucho, oferta válida para las primeras 1000 personas. Y al usar este enlace, al mismo tiempo también apoyas a este canal aquí. Majorianus estaría orgulloso. Gracias, Tibiago, amigos. Ahora, después de la crisis del siglo III, hubo algunas décadas de paz para Lutetia, hasta que a mediados del siglo IV, las tribus germánicas comenzaron nuevamente a atravesar la frontera romana del Rin hacia Galia. Fue en esos días que el emperador Flavio Julianus, el famoso emperador Julián mismo, defendió a Francia contra estas incursiones, y derrotó decisivamente a los francos y alemani en varias batallas en 357 y 358 después de Cristo, en algún momento aventurándose profundamente en el territorio no romano de Alemania. Debemos examinar las hazañas de este emperador héroe en otro video. Las victorias de Julián fueron importantes en la medida en que prolongaron la vida del Imperio Romano de Occidente y salvaron a Francia de las tribus germánicas. Julián fue celebrado tanto por la población gala como por su ejército, y fue en Lutetia, en el año 360, donde fue proclamado Augusto por sus soldados, porque Julián había hecho de Lutetia su residencia principal. Así que Julián había salvado a Lutetia de ser saqueada por los alemani y los francos, y durante algunas décadas más la ciudad disfrutó de paz. Hasta que llegó el fatídico año 407 después de Cristo. En los primeros días del 407 después de Cristo, una gran coalición de varias tribus germánicas rompió las defensas del Rin, y los francos, que ahora se habían establecido como foederati del imperio, no pudieron resistir este asalto. Por lo tanto, en el 407 después de Cristo o 408 después de Cristo, Lutetia ciertamente debió haber sido objeto de ataques por los invasores germánicos. Pero dado que la Ile de la Cité era un baluarte tan formidable, parece que los invasores no pudieron saquear la ciudad. Podría haber habido algunos combates intensos, porque otras ciudades en Galia fueron saqueadas por los francos Alemania burgundios, vándalos
alanos o suevos, y es bastante probable que los bárbaros pasaran por Lutetia Parisiorum, pero parece que los lutecianos lograron defenderse. Para ese entonces, el cristianismo ya había prevalecido y se había construido una basílica cristiana en el siglo IV, en el sitio de la Catedral de Notre Dame. Por lo tanto, es muy probable que el templo grecorromano central en el antiguo foro de la ciudad del sur haya comenzado a caer en ruinas, o podría haber sido despojado para material de construcción, una práctica muy común en aquellos días. Muchas iglesias cristianas fueron construidas a lo largo del Imperio Romano, reutilizando material de construcción de los antiguos templos grecorromanos. Una triste práctica de vandalismo cultural, que es una de las razones clave por las que sobrevivieron tan pocos templos hasta hoy. En 451, Atila y sus hordas hunas y aliados germánicos invadieron el área, pero fueron derrotados cerca de Catalaunum, la actual Chalón, por los romanos bajo Flavio Aecio y una coalición de foederati germánicos. Al parecer, Lutecia se salvó de un saqueo, y según la leyenda, la ciudad fue salvada de los hunos por Santa Genoveva. Entonces, en 461 después de Cristo, Lutecia se convirtió en parte del reino de Egidio, quien se separó del Imperio Romano Occidental después de la brutal traición de Riquimer contra el heroico emperador Mayoriano. Así, Lutecia siguió siendo parte de un reino gobernado por los romanos hasta el año 486 después de Cristo. Solo en ese fatídico año, Lutecia finalmente se convirtió en parte del creciente reino franco, después de que Suagrius y sus romanos perdieron contra los francos en la batalla de Noviodunum Suecionum, la actual Soissons. Así, si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al año 500 después de Cristo y caminar por las calles de París de aquellos días, habrías visto una ciudad que aún parecía muy romana, ya que solo había caído en manos de los francos 40 años antes y había estado en manos romanas durante unos increíbles 538 años. De hecho, casi no habrías visto ninguna diferencia con respecto a 14 años antes, cuando todavía estaba bajo el dominio romano. La Edad Oscura no comenzó de repente con la caída del Imperio Romano de Occidente, sino que fue un proceso largo y gradual. En aquellos primeros días del Reino Franco, todavía habrías utilizado principalmente nombres romanos para las ciudades y lugares. La mayor parte de la población eran galo-romanos que hablaban latín. La red de carreteras romanas, las instituciones romanas, los cargos y la administración romana todavía se utilizaban bien entrado el siglo VI. Por lo tanto, habrías visto una ciudad que se parecería más a una ciudad antigua tardía que a una ciudad medieval. Ahora bien, para entonces, el templo central grecorromano y los santuarios estaban desmantelados o en ruinas. El anfiteatro, el teatro y los baños de Cluny ya no se utilizaban y ciertamente también se malgastaron para material de construcción. Pero la Ile de la Cité con sus edificios probablemente todavía se veía como en los días de Aegidius y Sagrius. No habrías visto una gran diferencia. Sin embargo, la antigua ciudad en la orilla sur del Sena ya había sido abandonada en su mayoría 240 años antes, y por lo tanto, habrías visto muchas ruinas y edificios antiguos abandonados y en decadencia en esa área. Muchos de esos edificios se utilizaban como canteras de piedra. Por lo tanto, podrías haber visto a uno u otro cantero cerca, extrayendo piedras de las grandes estructuras antiguas y en ruinas, dándoles forma para convertirlas en algo utilizable para la construcción de una iglesia o de una casa. Si luego hubieras caminado hacia la isla central, habrías visto un edificio cívico de aspecto romano, donde es muy probable que un administrador galo-romano estuviera trabajando, pero ahora en lugar de informar a Sigrius, informaba al rey de los francos Clovis I, quien había hecho de Lutetia la nueva capital del reino franco solo unos años después, en 509. Habrías visto las fortificaciones romanas aún completamente intactas, y posiblemente las termas romanas que se habían construido después de que se abandonaron las antiguas, todavía estaban intactas y funcionando. Por lo tanto, te sorprendería ver a Lutetia Parisiorum en el 500 después de Cristo, aún con un aspecto mucho más romano que medieval temprano. Solo en los siguientes 2 siglos, cuando el comercio se derrumbaría, cuando el sistema cívico romano colapsaría definitivamente, cuando la antigua red de carreteras romanas se desmoronaría, cuando la antigua estructura administrativa galo-romana desaparecería, solo entonces verías lentamente una transformación de lo que llamaríamos romano antiguo tardío a medieval temprano. El estilo arquitectónico cambiaría lentamente. El idioma, ahora más dominado por los francos, comenzaría lentamente a cambiar y fusionarse con el latín
en una forma de protofrancés, y así Lutetia Parisiorum se transformaría lentamente en el París francés que todos conocemos y nos gusta. Pero en el año 500 después de Cristo la ciudad habría sido mucho más Lutetia que París. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para seguir los futuros videos sobre la emocionante era del Imperio Romano tardío. Y por favor, apoya mi trabajo a través de Patreon o la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Quiero agradecer especialmente a nuestro nuevo integrante de Suelo Invictus, Tuki. Muchas gracias, Tuki, por apoyar este canal de una manera tan generosa. Y también me gustaría agradecer a nuestro nuevo seguidor, César, Legionario 17. Muchas gracias, Legionario 17, por apoyar este canal. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros Patreons y miembros de YouTube. Por supuesto, agradezco a todos los que apoyan este canal de alguna manera, pero si crees que la membresía de Patreon o YouTube no te ofrece suficientes beneficios, por favor, usa el enlace de Skillshare en la descripción del video o el comentario fijado. De esa manera puedes obtener una prueba gratuita de un mes de Skillshare y al mismo tiempo también apoyas este canal. Y si estás interesado en aprender cómo exactamente la frontera del Rin fue invadida después del 406 después de Cristo, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre el reino de Suagrius, el famoso reino de Soissons, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco otra vez a los amigos de la historia romana. Gracias, te lo ruego.